Cordial saludo nuevamente a los seguidores del pensamiento. Continuando con esta, digamos que es una verdadera cátedra de cómo se manejan las campañas o el deber ser de las campañas políticas en Colombia, en que Luis Guillermo Echeverri con su grupo manejó y dirigió esas tres previas campañas, la consulta, la primera vuelta y al final el tema de la elección del presidente Iván Duque. Pero ya vimos entonces todo ese tema administrativo, controles que se deben llevar, esa rigidez en la información, el cómo se deben ingresar los dineros, cómo no recibir platas de personas jurídicas ni personas que tengan alguna injerencia en gremios. Eso es un control preciso, detallado, organizado y controlado. Por eso pasó todos los estudios posteriores que se les hizo. Pero vamos a entrar, Luigi, a un tema que me parece a mí muy importante, y es el tema de cómo se llega a tener un candidato que pueda ser ganador. Esos elementos esenciales de una campaña presidencial. Los puedo enumerar, que es, el contenido realmente es el candidato, la preparación y el estudio de mercado. Tres, el gerenciamiento de la campaña, y cuatro, el factor humano, ética y mística de trabajo. Empecemos entonces, Luigi, con el candidato. ¿Qué le parece? Perfecto, Antonio. Entonces, digamos que cuando uno va a mirar el candidato, pues hay que mirar también, y lo mismo para el mercado, los momentos políticos por los que pase un país, ¿cierto? Ahora, yo creo que aquí ya hay elementos que son circunstancias exógenas, pero miremos las endógenas, ¿cierto? Entonces, hay que mirar que uno tenga un candidato, primero que tenga unas calidades humanas irreprochables como honorabilidad, ética, honestidad, profesionalismo, seriedad, determinación, capacidad mental de entender las cosas, en la medida en que se pueda la experiencia, tenga buena memoria y sea un hombre amable, que pueda llegar y que se pueda convertir en un producto vendible, porque pues todo esto es un tema de una competencia en la cual hay que tener el mejor producto que se pueda para presentarle al mercado. Entonces, ahí hay que, dentro de lo que se pueda, que tenga condiciones de liderazgo, que tenga vocación y voluntad de servicio público, muy importante, una dedicación y mucha ética de trabajo, preparación académica y cognitiva, experiencia gerencial, que sea un buen miembro de familia, porque esa es la familia que le va a dar ejemplo a un país, que tenga en la medida posible una buena relación privada, un buen relacionamiento con la gente del común y corriente, eso es muy importante, ser un demócrata integral, tener una capacidad, porque esta es una democracia, tener una capacidad de escucha grande y una capacidad de ejecución. Nada de eso está garantizado cuando se llegue al poder, pero uno tiene que tratar de que la persona que tenga esos elementos sea a la que uno va a representar y a impulsar, de manera que haya autenticidad. Entonces, necesitamos un candidato que sea auténtico y que dentro de un grupo de personas que tengan aspiraciones no sea simplemente porque yo quiero ser candidato o porque yo crea que el país me lo debo, por una cosa o la otra, sino porque me pueda acomodar a esas circunstancias o momentos del país y presentar el mejor modelo dentro de esos parámetros que acabamos de hablar. Lo segundo... Perdóname, recordando esa elección, ¿cuál fue el criterio para que el doctor Iván Duque fuera escogido como el candidato del Partido Centro Democrático? Pues hombre, yo primero que la elección fuera la gente la que lo eligiera, no que fuera y hubiera sido mucho mejor que fuera por votaciones, fue lo que se pidió, pero pues algunos de los candidatos en el momento pidieron encuestas y además había una presión de que la encuesta tenía que incluir candidatos de otros partidos en coaliciones, pero nosotros no creímos en eso porque en la consulta iba a jugar el nombre de Uribe para el Senado, eso iba al mismo tiempo, entonces pues el partido no tenía necesidad de llevar una coalición previa
o sea, o de meter dentro de sus líneas gente de afuera, sino tener un candidato propio y llevarlo sí a la consulta a que compitiera con otros. Y ese fue el modelo, digamos, de, entre comillas, coalición que se escogió. Pero pues primero el partido tiene que definir cada partido cuál va a ser su candidato. Después pueden haber coaliciones o no pueden haber coaliciones, es otro tema. Habrá que hablarlo. Ahora, yo creo que mientras más grande sea el divisor, más problemas hay. O sea, mientras más identidad haya de que uno tenga un tipo que sea muy buen líder y que sea lo mejor que haya en el momento, pues ese debe ser el que un partido debe empujar. Ese es un grave problema en la democracia, Antonio. Siquiera tocaste este punto, porque a mí me parece que la selección aún es muy deficiente. Yo creo que los partidos no tienen una metodología para estar seguros de que tienen la mejor gente en el poder. En el caso de Iván Duque me lo preguntas y pues hombre, yo asumo mucha responsabilidad sobre eso porque trabajé con él muchos años y creo que dentro de lo que había, no quiero menospreciar a nadie, pero era un hombre que en ese momento podía cumplir con esas condiciones que acabamos de enumerar. Entonces, y gozaba de la confianza del doctor Álvaro Uribe en ese momento. Entonces, pues además eso era muy importante. Y nosotros pensábamos que era un hombre serio y de hecho lo demostró, hizo un gobierno serio y creíamos que ese elemento era fundamental. Lo que pasa es que las circunstancias del país son mucho más difíciles, pero bueno, digamos que se escogió de esa manera. Después hubo una encuesta dentro del partido, yo no estoy muy de acuerdo con ese mecanismo, eh, pero bueno, cuando la logramos, digamos que observar y tuvimos control por lo menos de que se hiciera bien hecha, se hizo bien hecha, o pues por lo menos fue equivalente con las encuestas internas que teníamos nosotros. Las encuestas internas son internas, no deben ser publicadas. Pero pues ganábamos por poco, pero se ganaba. Hombre, se me ocurre aquí otra pregunta, y es que muchas veces esas encuestas, digamos, en votación, coinciden con las elecciones de Congreso. Y ahí los candidatos al Congreso juegan un papel importante en esa, pero no apoyan después si el candidato de su preferencia no queda designado. ¿Cómo se hace ese control que realmente motive a que esos tipos trabajen en función del partido y del candidato elegido, La verdad, independiente? la verdad es fácil cuando uno tiene un tipo como Uribe que arrastra muchos votos, entrar en una consulta. Y cuando uno va solo a una consulta, la cosa se pone más de para arriba. Y la realidad es que Duque pudo salir del partidor a la primera vuelta con 10 cuerpos de ventaja, si estamos usando el símil de una carrera de caballos o una carrera de carros, pues dígale, con 10 carros adelante de la parrilla salió el carro y se mantuvo adelante, se logró mantener adelante. Pero entonces ahí no hay duda de que el caballo era Uribe y en ese caso el jockey era Duque. Eso no es, eso es incuestionable. Entonces, pero digamos que eso es la consulta. En una encuesta, la doctora Marta Lucía Ramírez probablemente era mucho más conocida que el doctor Duque, entonces por una encuesta pues, le podía haber ganado, pero ya cuando fueron a los votos sí era a ver qué es lo que van a decir y a ver a quién le gusta y quién no le gusta y a ver cómo se maneja esa campaña de la consulta. Y en ese caso, pues yo ahora te cuento qué hicimos y cómo logramos, digamos que en un tiempo muy corto, posicionar una persona que no tenía ningún porcentaje de reconocimiento, pero tenía las calidades y cualificaciones que nosotros necesitábamos que tuviera para convertirlo en un producto mercadeable y además tenía las condiciones de candidato, sin duda, y tenía pues también al doctor Uribe al lado, que era un plus muy importante. Hombre, sí, porque el doctor Iván Duque venía de trabajar contigo en el BID y fue senador, pero no digamos que, digamos, en el país lo conocieran, ¿no? No, pero trabajó internacionalmente con Uribe 4 años después de que terminamos en el BID. Él trabajó en el BID, pero también trabajaba con Uribe en la parte internacional. Entonces, ellos hicieron una llave muy grande y después estuvieron 4 años en el Senado. Entonces ya era una yunta que sabía trabajar pegada al mismo yunque. Lealtad también, ¿no?
Y había lealtad y había un montón de elementos fundamentales y una identidad de criterio en el discurso también, cómo se iba a plantear y cómo se iba a decir. Entonces había que, claro, primero estábamos compitiendo en una consulta, digamos que con el espectro de derecha, entonces ahí teníamos una ventaja comparativa muy grande. Después había que entrar a competir con un espectro más de centro izquierda y ese trabajo hubo que hacerlo con mucho más esfuerzo, pero no da dificultad tampoco porque si uno se da cuenta de dónde viene Uribe, Uribe viene de la base liberal y Duque también venía de la base liberal. Muy bien. Pasemos entonces al otro aspecto, al segundo, el análisis y caracterización del mercado. Ok. Entonces, primero los candidatos tienen que empaparse de los problemas de la gente. Esa problemática de la democracia local también la tienen que conocer a fondo y tienen que empezar a tener soluciones para eso, ellos o sus equipos. El análisis de los sistemas de selección de líderes que van luego a ser líderes de pequeñas unidades en un gobierno y que van a estar en la campaña también es importante. El análisis institucional del país, de cómo están las situaciones. Ahí Duque hizo un trabajo grande basado en un montón de información que entre un equipo de trabajo profesional se le proveía y él hizo un aporte muy grande por su gran capacidad que tiene analítica y de absorción. El hombre es un erudito sin duda del país, lo que se llamó en ese momento, era una publicación que se hizo con que analizando todas las circunstancias del país y proponiendo qué hacer con eso. Indignación, de por qué estábamos indignados y cuáles eran las acciones que habían que tomar. Entonces, esa fue la base, digamos, temática. Y después el análisis de cómo están los partidos políticos. Eso hay que hacerlo. El análisis de los resultados históricos electorales le da a uno el Pareto, que es una de las reglas de oro de cualquier campaña, a dónde trabajar y a dónde invertir el tiempo porque es muy escaso. El análisis del sentimiento del potencial electoral, porque aquí hablan, no, que la intención de voto, mentira, la intención de voto no se configura y no hasta 20 o 30 días antes de una elección. Lo otro es reconocimiento, a quién reconocen más porque suena más o lo ven más o se lo encuentran hasta en la sopa. Bueno, entonces y ver cuál es el potencial electoral que tiene el país, cómo vamos a lograr motivar a la gente a que salga más a votar. Eso tiene una correlación con los momentos de ingreso real o no que tenga el país. Los análisis de los posibles competidores, ese DOF análisis hay que hacerlo muy claro, ver cuánto es el negativo que uno tiene, cuánto es el negativo que tienen los otros, por qué gustan los unos, por qué no gustan los otros, a dónde llegan, a qué estratos pueden llegar, a qué estratos no pueden llegar, si son pinchados o si son gente que le va a gustar a la gente porque se identifica con ellos y con su forma de ser, con su forma de hablar. Análisis de los escenarios de esa competencia, cómo van a ser, bueno, cómo me va a defender, cómo me va a atacar y qué voy a decir. Y un análisis del sistema electoral y la normativa y la operatividad del sistema electoral. Todos esos elementos te muestran el mercado, pero tienes que hacer unas encuestas. Y a nosotros la encuesta nos dieron que el 85% de la gente en promedio, porque daba entre un 89 entre un 91 y uno, sí, bueno, el 85 en promedio de la gente no quiere ni a los partidos ni a los políticos. Pero mucha de esa gente iba a ir a votar. Entonces dijimos, no, pues esto parece un reality show de la televisión más bien. Esto hay que ganarse comercialmente eso y vender un buen producto para que la gente vaya y vote por el producto de nosotros, más que por el otro producto que va a encontrar en la televisión, que le hundan el botón a uno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es la gran pregunta. Y nos dimos cuenta que la maquinaria política de que tanto hablan no aportaba sino el 15%. Entonces, teníamos que concentrar gran parte de nuestro presupuesto en cómo ganarnos lo más que pudiéramos de ese 85% y desmembrarlo de acuerdo a los estratos sociales, a las ciudades, a la geografía, al georreferenciamiento, al activismo político que se da durante los meses electorales y todo eso y tener eso. Entonces, ese es el mercado. Después está la importancia de la ética de trabajo y la mística de manejo. Luigi, antes de meternos en la ética de trabajo, te voy a hacer una pregunta. Yo, digamos, pienso y voy a tratar de decir que el análisis de la problemática de Colombia siempre
digamos que está muy determinada, muy precisa cuáles son los problemas estructurales que tenemos. Tenemos problemas, digamos, de empleo, vivienda, seguridad, salud, recreación y ordenamiento, ley y orden, cumplimiento de la ley y el orden. Digamos que esos son los grandes problemas de Colombia. Sí, son los 15 temas que se representan en ministerios. Correcto. Que además son los que los candidatos deben manejar, porque otros distintos ya son consecuencias, que la infraestructura, que tal, pero cuando uno ve claramente que los problemas son tradicionalmente los mismos, que no solucionamos del todo ninguno, uno dice, bueno, ¿cómo hace un candidato para analizar toda esa temática? Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Uribe, su contacto permanente con la gente y esa metodología de los talleres democráticos que luego eran los consejos comunitarios en el gobierno, pero que en campaña era un hombre que escuchaba, y eso lo hablamos mucho con Duque y tratamos de que siempre fuera así. Él hizo unos talleres que se llamaban Construyendo País, escuchar la gente. Ir a escuchar todo tipo de personas, no solamente los del partido de uno, sino a toda la otra gente, para llegar a entender qué es lo que le duele a esa gente. Y la otra cosa, hacer una consulta con expertos en cada tema para que ellos le muestren a uno la problemática y la solución en cifras, y que el candidato se tiene que estudiar eso y tenerlo metido en la cabeza, que a mí me parece que eso fue muy light en el 22, y eso fue una de las ventajas que le dio a Petro para poder decir mentiras. Pero bueno, no lo personalicemos, digamos que en eso sí hubo un trabajo muy juicioso, y que, digamos, una de las ventajas que traía Duque era que él había hecho, digamos, ya había hecho 2 o 3 planes de gobierno porque le divertía, porque lo conocía, y porque una escuela que tuvo en el BID de poder mirar 26 países que toman créditos y poder analizar toda su condición macro, micro y privada en cuanto a las economías y al funcionamiento político también, pues le daba una visión bastante importante de eso, en la que podíamos confiar, y a eso se adicionaba la experiencia de Uribe ya gobernando con 2 gobiernos que demostraron ser eficientes. Muy bien. Ahora sí, después de resuelta mi interrogante sobre esos temas fundamentales, metámonos a la importancia de la ética de trabajo y la mística en el manejo. Exactamente, el tema es un tema administrativo, netamente administrativo, y normalmente los políticos no administran, hermano. O sea, pues lo que nosotros conocemos aquí como políticos, o politiquería o clientelismo. Entonces, el tema de administrar es importantísimo. Y yo creo que, como en toda empresa, uno crea una empresa que empieza a tal fecha y termina a tal fecha. Esa misma empresa vuelve y se reconstituye a tal fecha, y 3 veces hace lo mismo, o 4. Entonces, a eso hay que ponerle unos elementos de manejo, es puro management, pura administración. Primero tiene que haber ética, y una ética de trabajo muy sólida y muy fuerte. Eso va en el liderazgo de quien gerencia. Pues por eso el compromiso, tanto de mi papá con el doctor Uribe como mío con Duque, fue: usted haga la política y yo mando. Mando quiere decir administro, no es una cosa peyorativa, pero es un hecho de que tiene que estar, la palabra mando se utiliza porque tiene que estar muy claro cuál es la autonomía de cada uno, y no que el candidato se meta a administrar, porque ahí es donde la embarra uno. Él tiene otro sentimiento diferente al que tenga el que está administrando, y logrando que la campaña sea limpia y que llegue a un buen puerto. La conformación de los equipos ganadores. Hay que tener equipos con mucho talento. Normalmente lo que hace la gente es tratar de meter gente en las campañas para que después vayan a los puestos públicos. No, nosotros no hicimos eso. Nosotros buscamos gente muy buena por su hoja de vida tecnológica o profesional, o en la que tuviéramos confianza personal absoluta de que la información se quedaba dentro de la campaña, y no íbamos a estar con infiltrados, ni con problemas, ni con gente con doble agenda. Entonces, eso era muy importante. La ética, el equipo, entender los procesos de cambios en geopolítica y en economía global, muy importante. Si esa visión no la tiene una campaña, se puede limitar nomás a cositas políticas, o a recibir el líder político para prometerle que después le van a colocar a alguien. De eso no se debe tratar una campaña.
es la velocidad del cambio y la velocidad del cambio y la anticipación a la velocidad del cambio como en toda empresa, porque esto es una empresa administrativa que tiene que producir un número de votos y usted crea un startup para producir un número de millones que le vaya muy bien en un tiempo. Entonces esto es a cuánta gente le puede llegar. Entonces el cambio, la velocidad, el equipo, la ética y después unas políticas de manejo internas, delinear, escribir, adoptar y aplicar una metodología, todo lo que ya habíamos hablado. Después ser capaz de innovar constantemente y utilizar el concepto de innovación anticipada, ¿cierto? Que es estar probando cosas nuevas todo el tiempo, sobre todo en el tema tecnológico, y después transformar una función de conocimientos y de cultura y de comunicación. Desafortunadamente eso a veces se pierde cuando se termina y se gana, y después esos equipos quedan en el aire y no son los mismos equipos que llegan a implementar todo lo que estudiaron o lo que hicieron, sino que llega otra gente y se apodera pues del candidato y del momento y de nombrar y del gobierno y los consultores y las firmas grandes de consultoría y todas las huevonadas y llegan y ¡pum! Y entonces resulta que esta gente votó el cuaderno. Entonces, ¿con qué va a estudiar? Ah, no, tienen que darle un cuaderno nuevo. Eso es complicado. Bueno, ese es ese punto. Después, me meto antes de que continuemos, Luigi. Es que cuando veo el punto de la transformación y la cultura, la comunicación, yo creo que de pronto también vuelvo a opinar. En Colombia el tema de la cultura no se le ha dado la importancia ni la trascendencia que merece este país. Ahí es donde está la gran transformación. Y es un país con una gran diversidad cultural que hay que entenderla. El georreferenciamiento es fundamental. Es decir, Bogotá tiene 26 comunas, localidades que les llaman aquí en Medellín comunas. Cada una de esas piensa, habla y obra distinto. Y si no se entienden desde la campaña, y si eso no se le comunica en los mensajes, y el candidato no entiende eso, no se le llega a esa gente y no se puede enamorar para que voten por él. Eso es fundamental. O sea, bueno, entonces, aquí hay un tema fundamental y es que todo lo que es data driven, o sea, basado en datos sólidos, que se convierten en conocimiento, con una mística de trabajo y una metodología fuerte, es fundamental hoy en día para una campaña que tiene que ser tanto virtual, digital, analítica y además tiene que ocurrir en la calle también, en la realidad. Entonces se necesita el trabajo presencial y hay que multiplicarlo con estos elementos que acabo de describir. Después tiene que haber disciplina, método, metodología y políticas, y respeto por esas políticas. El gerente tiene que hacer respetar todo eso a muerte. La revisión de la literatura y las mejores prácticas que hubo en el pasado, a nosotros nos fue muy fácil coger y acomodar al 2018 lo que venía del 2002 y el 2006 y modernizarlo y ponerlo y volverlo más rígido en muchos sentidos y más flexible en otros. La planeación detallada de arquitectura e ingeniería, que ya la vamos a ver, y la recolección de datos, pesquisas constantes, contactos, georreferenciamiento, analítica, ciencia de datos. Eso se necesita. Si usted no hace eso, lo quiebran por otro lado con un discurso populista. Usted tiene que estar preparado en todos los sentidos. Y la escucha de las redes sociales, todo lo que llama social media listening, es crítica porque ese sentimiento de la gente hay que interpretarlo. No solamente en las herramientas que hay ahí, sino salir y generar datos propios también. Entonces, eso es crítico. Eso digamos que ese es lo que se utilizó para darle vida y fuerza a la campaña presidencial. Recurrieron a la historia del 2002, del 2000, inclusive a todas las tres, de ahí en adelante, ¿no? Las tres campañas anteriores, no solamente la reelección, sino también la primera vuelta con Santos, el gobierno de Santos, y se aplicó esta metodología en el caso de la campaña presidencial. Así es, entonces, ¿qué queríamos nosotros? ¿Cómo llegamos a tener un producto vendible? Pues hombre, primero tenemos que definir el mercado electoral, como ya lo dijimos, para cada elección. En cada elección cambia. El Pareto cambia. Usted utiliza los Paretos anteriores
digamos, una regresión de los mismos y eso le va a dar a usted las tendencias que puede tener y hace un forecasting de lo que usted puede tener hacia el futuro y crea su propio Pareto. Una recolección y analítica de datos en general del mercado, todo. Hasta dónde hay un peluquero, a dónde va gente, a dónde toma mucha gente el tinto, a dónde se bajan de los buses, cuáles son las terminales, cuánta gente anda en moto, todas esas cosas hay que saberlas. Bueno, entonces eso le da a uno una segmentación de mercado por audiencias y por temas. Eso es crítico tenerlo. Características de las diferentes audiencias bueno, una recolección detallada según el peso del Pareto electoral y se comparan todos esos datos con a dónde vota la gente para uno poder tener idea de cómo tiene que trabajar y cómo hacen las agendas. Bueno, después está el análisis antropológico y cultural de cada segmento, lo que tú tocaste. Y este país es multicultural. No es lo mismo entender un boyacense que si a usted le dice sí, su merced, puede que le esté diciendo jamás en la vida, o un paisa que se hace matar si le dijo sí, señor, y después no sabe cómo arrepentirse. No sé, son distintas, no quiero ser ofensivo con las comparaciones, pero esto ocurre. Y cuando usted trae asesores externos, por lo menos se pelan porque no tienen ni idea cómo opera el país. Entonces la gerencia, el equipo antropológico, el equipo cultural, tiene que conocer la realidad de todo el país y obviamente por el Pareto se expande más a donde necesite. Y la programación y realización del trabajo de campo y producción y multiplicación de mensajes digitales. Entonces, eso digamos que lo lleva a uno a tener una arquitectura organizacional. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Ese sería el sexto punto, sería una arquitectura organizacional. Correcto. Entonces, ¿cómo se hace la arquitectura de una campaña presidencial? Primero hay un partido político que es el que da el aval. Nosotros pusimos obligatoriamente un veedor de campaña para saber que había alguien externo que se fijara que todo lo que habíamos dicho lo íbamos a cumplir. O sea, muy bien. Y ahí tiene que tener un candidato que es el vocero ante la gente y obviamente el gerente general tiene que tener él y un segundo a bordo porque uno no puede cumplir todos los momentos, pero esas dos personas tienen que saber trabajar en llave y saber cuándo suple el uno al otro y entenderse supremamente bien y no ser políticos en la medida posible. Bueno, y la estrategia política y comunicacional, digamos, eso son, lo otro es la presencia de entes de control y normativos y de políticas internas. Entonces, digamos que eso es lo general. Eso es lo que el gerente tiene que dedicarse a tenerlo muy claro que lo va a poner en la arquitectura. Vamos, que son los cimientos. Entonces, ahora tiene que tener unos módulos que todos le van a reportar al gerente general y se supeditan al trabajo del Pareto electoral y se someten a una curaduría. Este tema es muy importante, acorde a la estrategia y las políticas internas de la campaña. Entonces, usted crea unos módulos y esos módulos tienen que tener curadurías y tienen que reportar y tienen que cumplir las políticas y la metodología. Entonces, primero, ¿cuál es? Una dirección legal. Ahí está cumplimiento, tesorería, contaduría y las cuentas claras. Segundo, una dirección de agendas. Entonces, esa es la avanzada que va a ir a unas partes, la logística y cómo se llega y el seguimiento que se le da a cada presencia del candidato en algún lado. El tercero es la jefatura de debate, es el relacionamiento político con el partido, con la política nacional, con los coordinadores regionales, con el voluntariado en general, con comités regionales, con los multiplicadores que llamo yo en temas digitales, con relaciones de sector privado y de las regiones. Entonces, eso es muy importante. Y a veces se pone ahí nomás una persona netamente política. Y yo creo que tiene que haber un buen entendimiento y manejarse en dos partes. Uno, que atienda a los políticos para que no se sientan desatendidos, pero internamente en la campaña tiene que haber un módulo que complemente todo eso y que lo engrane con lo digital. Muy bien. El cuarto tema es el de la dirección administrativa. Ahí está el área financiera, la logística, la seguridad, la operativa, el relacionamiento con lo público, el relacionamiento con el sector privado nacional, el relacionamiento
con lo internacional y la coordinación de agendas. Entonces, de ese grupo. Bien. Entonces, que tiene que entenderse con la jefatura de debate para ver cómo va a funcionar la agenda. El quinto módulo es la dirección editorial de comunicación y mercadeo digital. Ahí está todo lo que es el centro de control o el War Room. Y ahora hablamos de eso. Después está la dirección programática, que el candidato tiene que saber y haber estudiado y todo eso, pero tiene sus asesores en todos esos 14 o 15 temas de los ministerios que hablamos ahora de la problemática nacional. Entonces ahí están las propuestas, los contenidos, los documentos, y esa gente tiene que alimentar la producción de contenidos de nosotros. Tiene que haber líneas de base, informaciones sectoriales, especialistas sectoriales, información especializada, y mirar que uno sí esté con los que toca y no necesariamente con los que quieren ser ministro del ramo porque llegaron a eso y muy buenos y después lo son, pero pues ojalá de ahí salieran, pero generalmente todo eso no se cumple porque después hay influencias políticas. Yo lo vi que sí se cumplió en el primer gobierno de Uribe, donde había una desconexión en eso que fue muy buena. Bueno, el gerente del día de elecciones, ese es otro tema. Pero Luis, me queda una inquietud. Yo tengo también un tema sobre la jefatura de debate. Normalmente, el jefe de debate, que pueden ser regionales o pueden ser un gran jefe o varios coordinadores en las regiones, son políticos casi siempre. Sí, pero yo creo que tienen que tener un complemento, o sea, hay que tener el político, no hay la menor duda. Eso es fundamental. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido en el caso de Iván Duque, Alicia Arango ahí, pues nos hubiéramos pifiado. Obviamente, porque es poder tener que ese 15% de lo que representan las maquinarias políticas no te vaya a dañar el trabajo que estás haciendo con el 85%, pero se tienen que engranar, ¿me entiendes lo que te digo? Y eso hay que hacerlo engranar es por medio de la misma comunicación digital. Entonces, eso es clave. La programática, ya hablamos de ella, y después está el día de elecciones que tiene que tener un equipo jurídico, tiene que ser capacitaciones, tiene que tener cumplimiento normativo, tiene que tener un elemento digital muy fuerte también para poder validar en tiempo real lo que está pasando, manejo de testigos, quiénes van a ser los jurados, el contingente jurídico por si la elección es muy ceñida, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas, pero hay que manejarlo con cuidado y yo creo que es cuestión de preventiva más que si se hace una buena gestión preventiva, se puede trabajar. Entonces, digamos que esa es la arquitectura de una campaña. Bueno, pero toda esa arquitectura de una campaña, que me parece además, y lo debo decir, esta estructura que hemos tenido en este conversatorio obedece a todos esos documentos, soportes que tiene Luis Echeverry, que fundamentaron, le dieron vida y validez a toda esa campaña. Es un soporte histórico valiosísimo, propiedad intelectual de Luis Echeverry. Eso hay que decirlo porque la propiedad intelectual, como usted bien sabe, se respeta y se valora. Coño, usted mejor que nadie lo conoce. Bueno, pero de todas maneras, Mire, yo creo que es una propiedad intelectual que hay que compartírsela a la democracia de todas maneras, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. eso está bien, pero hay que decir el origen de todo Ah, sí. esto. No, por supuesto, digamos que la auditoría, y viene, tengo que decirlo, de las personas que trabajaron, del doctor Uribe, mi papá, y todas las personas que trabajaron en sus equipos de antes, que tengo un respeto grandísimo por ellos. Claro. Eh, Además, fuiste cogiendo toda esa historia para plasmarla en esa campaña. sí, Pero claro. aquí tengo otra pregunta. Mire, toda esa estructura intelectual de fundamentación, de precisión conceptual en la forma de trabajar, los módulos, cada cosa que ustedes tienen debidamente planeada para llegar a decir que el 85% de la población habilitada para votar en Colombia es apolítica. No se identifica y no le crea a ningún partido y a ningún político candidato. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Eso es grave, pero es que ese es el producto del deterioro que ha tenido nuestra democracia, porque ha estado mucho más al lado de la anarquía, ¿cierto? Que en ese péndulo de la democracia, que del totalitarismo, y yo creo que el rebote lo estamos sufriendo ahora porque estamos en una autocracia, que es lo contrario a la anarquía,
como hemos estado, digamos que, yo lo digo de esa manera, amancebados con la anarquía y hemos abusado de la política, del Estado de Derecho y de las libertades en Colombia, nos hemos olvidado las obligaciones, entonces pues ese es uno de los problemas graves que tenemos en el mercado político en general y por eso yo creo que una campaña tiene que ser apolítica para que a uno no lo acaben metiendo en problemas. Pero bueno, vamos a la parte digital, Toño. Vámonos, pero primero voy a hacer otra interrupción para hacerle la continuidad en un tercer programa, porque esto debe permitir que la gente reflexione también por pasos. Claro. Puedan revisar, evaluar y mirar si van a ser candidatos, qué les sirve o no les sirve de todo este cuento, porque a mí esta base del soporte que estás aportándole a Colombia, para que las campañas no se equivoquen, no hayan riesgos, no pierdan dinero, no haya robos, no haya transparencia. Esto es, digamos, la bitácora de vida de un político. De manera que nos vamos a una pequeña interrupción y continuamos, doctor Ville.